Buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a hacer al revés que el Noel. La presentación está en catalán y voy a hablar en castellano. Básicamente porque tenemos un profesor que nos acompañó, que está de visitante desde Portugal, y todo que utiliza el Duolingo y está aprendiendo el catalán todavía no lo tiene controlado, ¿vale? Pero bueno, la presentación sí que está ya en catalán. Pues lo que vengo a presentar es una propuesta que viene a sintetizar todo lo que nosotros de hace ya bastantes años estamos trabajando en términos de lo que es el uso público en espacios naturales protegidos. Especialmente hemos trabajado mucho aquí en Cataluña, mostraré algunos ejemplos, pero también en otros lugares, ¿no? Fuera de Cataluña. La propuesta, básicamente, antes de presentar, es quiénes somos. O sea, este trabajo no es que lo hice yo y vengo a representar un equipo de trabajo multidisciplinar, que estamos en la Universidad de Lleida y somos del INEF de Cataluña, Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, que bueno, que no es, que es lo que se espera en una presentación de este tipo, pero sí que de los años que llevamos trabajando es lo que se hace en estos espacios, como bien se vio en las fotografías, hay mucha actividad físico-deportiva y eso sí que es como una competencia más nuestra, que es el comportamiento social de las personas, que se incrementa en esa confluencia y aquí estamos nosotros, pero evidentemente con mucho más gente, con formación transversal de ciencias ambientales, biología, arqueología, geografía, etcétera, en el grupo de investigación del INEF. Partiendo como el contexto y el punto de partida, yo creo que no es nada nuevo, es una síntesis de cuestiones que salieron ayer durante las diferentes charlas y ahora también en el estudio que presenta Noel, está focalizado en esta confluencia, que es el uso público. Evidentemente, en este tipo de entornos es inherente a la figura de protección, o sea, a deprimar o no a deprimar, depende de categorías y muchas casuísticas y prioridades y zonificación, pero básicamente lo que sí estamos trabajando es en esa necesidad de compatibilizar usos, ¿no? Entonces, nunca hay que olvidar que el espacio donde utilizamos, viniendo del ámbito que nosotros venimos, es evitar la deportivización del medio, es decir, el lugar de práctica no es un campo de fútbol, no es una pista de básquet, es un medio natural con unas características diferentes que a veces culturalmente no las tenemos incorporadas, ¿no? Por otro lado, hay un incremento de diversificación de actividades y perfiles. Desde el punto de vista de la federativo, desde la práctica o comportamiento social, la práctica de actividad físico-deportiva se ha ido incrementando de forma constante en los últimos años, no solamente con un mayor índice de práctica deportiva, y el ejemplo que quizás más palpable podría ser el mountain bike o el trail running, pero sí que estamos hablando de un perfil que es, y está más fuerte, no es que solamente sale a correr, sino que corre 50 kilómetros, ¿no? Que también eso habla de una penetración en el territorio que en algún momento ponen hándicap, porque justo las zonas más conservadas generalmente son las que están más en el interior de los espacios, ¿no? Entonces hay más movilidad dentro de los espacios y eso también incrementa la dificultad. Y evidentemente el reto está en ese juego de ni para ti ni para mí, si no intentemos, ¿no?, que las dos cosas, porque las personas tienen que disfrutar con todos los beneficios que trae, pero el medio natural se tiene que conservar, si no, no vamos a disfrutar nada. Y nuestro trabajo básicamente como equipo es el conocimiento, la información y el conocimiento como base en la toma de decisiones, ¿no? Es decir, todo eso es complejo, es tratar de cuantificarlo y sobre todo objetivarlo, porque la gestión del territorio en muchos casos son múltiples intereses que confluyen y es tomar las buenas decisiones no es solamente con la sensación que tienen las partes, sino con objetivos, con datos objetivos que, bueno, que no es fácil. Estamos hablando de características del entorno complicadas, ¿no? La problemática, como ya dije, sería esta diversidad de usos, pero que aparte en un espacio natural protegido hay muchos espacios naturales protegidos dentro. Cuando nosotros hablamos de un parque, imaginemos la Garrocha o, bueno, o otros parques que nosotros trabajamos, cada sector o cada valle puede tener implícita unas problemáticas diferentes, unos perfiles de usuarios diferentes y unos riqueza, oferta, demanda que le decimos que varían. Entonces, un gestor de un espacio natural protegido se encuentra, no gestiona un espacio, gestiona muchos espacios dentro de un espacio. Y eso hace más complejo si tenemos en cuenta que los recursos son limitados, que hay aparte una falta de estandarización en cómo objetivamos ese dato, no solamente por el trabajo, ¿no? Por ejemplo, usamos cámaras. ¿Y qué hacemos con la identificación? ¿Pasamos a inteligencia artificial? ¿Cómo no? No, es que en algún lugar no te dan autorización o hay confluencia de intereses porque hay unas actividades que no se quieren que se controlen, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa falta de estandarización también hace que las personas no entiendan y por eso también están habiendo también muchas
con los dispositivos de contagio, de fotografías, vandalización. Nosotros estamos teniendo porque hay una percepción de eso es un control sin sentido. Quieren saber qué hago, para qué, ¿no? O ese me están controlando y después va a venir la restricción. Esa falta de estandarización, no solamente por entendernos los que estamos trabajando en el tema, sino para que la gente entienda por qué hacemos lo que hacemos. Y evidentemente los recursos son limitados, como con la mínimo trabajo, ¿no? Ustedes explican, primero grabamos todo el día y después nos dimos cuenta que cada 5 minutos, en periodos más reducidos, puedo tener el mismo dato igual de representativo, ¿no? Bueno, ahí estamos optimizando la forma que captamos información. Y si yo la capto igual que ustedes, después podemos comparar y entender cambios, ¿no? Entonces eso también son cuestiones que a nosotros en el trabajo, que es una investigación muy aplicada, detectamos y bueno, y fuimos trabajando en esa línea. Entonces el objetivo general, tenemos muchos, pero aquí está sintetizado lo que les presentamos aquí, es el diseñar y validar un modelo de evaluación del seguimiento del uso público en esta red. Pongo, por ejemplo, lo que podría ser Cataluña, porque también el contexto sociocultural influye en que a veces qué aspectos tengo en cuenta, cómo considero la situación, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el determinar la información y la necesidad de información que hace falta, primer punto, y esa información siempre teniendo en cuenta que no es todo lo que yo pueda tener de informaciones interesantes, sino cuál es realmente la relevante. Desarrollar protocolos de sistematizar y de ser eficientes en la recogida de esa información, no solamente porque la foto de cómo está el espacio es lo importante, sino es más importante qué pasa a lo largo del tiempo, que es lo que realmente nos da unos datos que son muy importantes y sobre todo con cambios de tendencia. Modelizar el traslado de esta información a lo que sería, que es cuando vas a la compatibilización, todo que es como una herramienta, lo que hay y lo que debería ser, ¿no? Que le decimos la capacidad de carga o de acogida según el gusto, pero al final estamos hablando desde nuestro punto de vista de lo mismo. Y después, sobre todo, toda esta teoría es aplicar en el terreno de juego, a ver cómo funciona, cómo nos ayuda o qué cosas hay que mejorar para que vaya funcionando, ¿no? Entonces, básicamente lo que vengo a sintetizar es que es como un modelo que es muy básico, es que el concepto es muy básico, lo que no es tan básico es que esta parte en cada nivel, ¿no? Pero sería input, que es toda la información que yo necesito mínima, si tengo más, sí, pero la mínima que nosotros, en nuestra experiencia, que llevamos más de 20 años trabajando en el tema, sería qué información yo necesito de base y cómo yo esa información la traslado en una información útil en la gestión, ¿no? Para el gestor o para las entidades gestoras, porque son múltiples. Por un lado sería la red de senderos, que es la base territorial para el análisis. Básicamente hay otras actividades que no se basan en senderos. Evidentemente, si hago un salto de parapente o otras actividades, será la zona de despegue, o si hago kayak, será la entrada al río, ¿no? Pero básicamente un volumen muy importante del uso va sobre red de senderos. Necesito esa red, que no es la red, que eso se dice rápido, pero es muy complejo decir cuál es la red. ¿Cuál es la red? ¿La formal o la informal? ¿La que el parque promociona o la que se usa? ¿La que se combina o la que me dice el wiki? Y eso, el Strava, la charla que vamos a tener después va un poco de eso, ¿no? De no es lo que esperamos que pase, sino lo que está pasando. Las encuestas, que es el conocimiento del perfil, motivaciones y percepciones, que ayer vimos algunas de un trabajo muy importante y muy interesante territorial de caracterizar quién va, qué hace y qué piensa, cómo percibe y qué opina. Aforadores, el tema de los ecocontadores que van evolucionando y ahora con las cámaras podemos hacer simulaciones y se van desarrollando y ahora con telefonía y siempre hay sistemas que intentamos optimizar, pero nosotros nos basamos que es la toma de datos en el territorio, porque la extrapolación de lo que está colgado en las redes sociales a lo que pasa, el viaje, no es constante porque van cambiando tendencias, van apareciendo aplicaciones, etcétera. Entonces son los aforadores. Por otro lado, estudios sectoriales y el espacio tiene prioridades de conservación, generalmente tienen estudios de, no sé, el movimiento del urogallo en la época invernal, la zona, la nidificación de una especie concreta, que ya son las prioridades de conservación que pueden tener los diferentes espacios. Esa información evidentemente es fundamental. Nosotros particularmente no la generamos, pero sí la utilizamos, ya hay otros equipos que la generan. Y después las carpas GIS, que tenemos la suerte que en Cataluña tenemos una base de datos muy potente por la UBI que se va actualizando en temas de conservación, de leak, de, bueno, todo cuestiones que en otros lugares no tienen esa suerte, ¿no?
Entonces, esta es la información input que nosotros solemos utilizar en en el trabajo que hacemos de investigación aplicada en espacios naturales protegidos. Entonces, el output sería eso de la información y todo lo que la experiencia y cómo se va modelizando este tema. Es, por un lado, tenemos el primer output fundamental, es el visitante, ¿no? Que es el usuario, que no es solamente saber de qué edad tiene y de dónde viene, sino todas tendencias mucho más importantes como la actividad realmente que hace, el itinerario que frecuenta o la percepción que tiene sobre el beneficio que le genera esa experiencia, grados de satisfacción, percepción de masificación, etc. Por otro lado, lo que sería afluencia y frecuentación, que va vinculado exactamente a cuál es el volumen de cantidad de gente que entra al espacio, pero más que cantidad de gente es cuántas visitas recibe el espacio. Una misma persona puede ir muchas veces al espacio. No me interesa la persona, me interesa el impacto en sí, ¿no? El entro y hago la actividad. Sobre todo esto es más relevante cuando hablamos de parques periurbanos, que la persona tiene una alta frecuencia, una misma persona puede ir cada día de la semana a utilizar o visitar el espacio. Y nosotros decimos afluencia, que es cantidad de gente, y frecuentación es la distribución de esas personas en el territorio, que es cuando hago el match en qué impacto produce o cómo los tengo que canalizar, dispersar o manejar, o recursos necesito para vigilar. Eso, evidentemente, con eso tenemos la identificación de mapas de presiones, nos saltan zonas críticas, sectores críticos de mayor afluencia o de mayor tendencia a un tipo de actividad, etcétera, que es lo que al final, después de la foto del territorio, vas al zoom, al lugar donde tenemos los problemas más importantes, porque los recursos son limitados. A partir de ahí, nosotros generalmente en esos, a veces puede ser porque un parque tiene una presión muy elevada de eventos, pues entra a tema de gestión de eventos, de definición de redes principales de senderos, de cómo funcionan las autorizaciones, de qué tipo de actividades se hacen, de qué cantidad de inscriptos se permiten, etcétera. Pero en lo clásico sería la capacidad de acogida. Es decir, utilizando una modelización, tratar de, con toda esta información del input, tener un valor de qué debería pasar, cuál sería, en qué rango, que no es el número mágico, sino en qué rango tendría que estar la situación de presión para tener una buena compatibilización de usos, que sería la capacidad de acogida. Y después tendríamos, porque con eso hago la capacidad y ya me voy para casa y me quedo tranquilo porque el tema está solucionado, no. Ahí es cuando empieza realmente el trabajo, si esa capacidad de acogida que se establece se está dando el resultado que da, cómo se acepta socialmente. Evidentemente hablamos a veces regulaciones, pero es una ordenación del territorio que generalmente no es fácil, se van a pactos, se van a entendimientos, tiene que haber un proceso y hay que seguir, ¿no?, en el terreno. Entonces, esto sería el modelo, básicamente. Les voy a explicar uno como para poner ilustración a todos estos aspectos que comentamos, que serían, tomo como caso de estudio el primer parque así grande en el que empezamos trabajando, que fue en el año 2011, que es un parque del Alto Pirineo, que es un parque que tiene 17 entradas principales, 4 grandes sectores valles, que cada valle es como si fuera mundos diferentes, ¿vale? Entonces, aquí hay una secuencia de los estudios, ¿no? Aquí está muy claramente, no me interesa la foto, sino a los 5 o 6 años, volvemos a sacar la foto, a ver los cambios de tendencias, que los observamos, hay cambios, un valle que invierte, señaliza más, crea una oferta, la gente cambia de tendencia y va más montañismo, senderismo o cambia de actividad. Y después, a partir de eso, en esa revisión, evidentemente un tema que ya estaba latente, que era la masificación, que ya se hablaba en el año 2011, la pica de stats, pero bueno, con un condicionante que disparó, que fue en el COVID, ¿no? Entonces, una capacidad de acogida de 2 zonas, una sería la pica de stats, que fue una cima y fue uno de los primeros lugares, el conjunto de los primeros parques que empezaron a regular con servicios de aparcamiento para controlar regular la afluencia, o la Valle de Bonavet, que no es tanto para controlar, sino porque se transformó en el Valle del Silencio, entonces tratando de cambiar tendencias de uso, que había un uso motorizado muy elevado, a un tipo de uso que la población local aspiraba y no era el que había, ¿no? Resultados, ¿cómo serían? Rápido, ¿eh? Mostramos 4 cositas porque si no aquí estaría toda la mañana. Serían, por ejemplo, resultados, tenemos el típico perfil, y vinculando al taller donde yo por lo menos estuve a la mañana, va un poco la línea del estudio, los resultados que obtuvieron en diferentes espacios en el proyecto. Estamos hablando, el residente evidentemente va a variar según el espacio, aquí Barcelona siempre es tendencia fuerte.
Todos y que el Alt Pirineu, que queda bastante, no es Cadí de Moixeró que tiene más, o hay otros parques que la afluencia de Barcelona es más elevada. Estudios universitarios, vamos en el rango de lo que obtuvieron ustedes en el proyecto, que obtuvo el proyecto que hicieron con SEO BirdLife. El 80% accede en coche, aquí hay un acceso más variado de lo que se mostraba en algunos parques o en algunos pósteres que están aquí. Visita en pareja y en grupos de familiares. Y el 54% visita el parque, la visita del parque es, es más recurrente en los últimos 2 años. Datos que se pueden obtener más a nivel específico que en algún momento pueden interesar es que nosotros utilizamos metodologías que hacemos una encuesta larga, que sería toda esta caracterización que tiene 36 preguntas, o una que va variando y se adapta a los parques, o una encuesta corta que es toda la gente que pasa por el punto de control el día que controlo, que siempre hacemos estudios que duran un año natural, ¿no? Tienen que ser los 12 meses, porque evidentemente hay una variabilidad importante según las estaciones del año. Y tendríamos el lugar de residencia, ¿no? Tanto si es internacional, de dónde está viniendo, y ahí si en un estudio de esto hacemos 400 hasta 1900 encuestas, en esto llegamos a hacer 30.000 o 40.000 registros, porque es toda la gente que pasa durante el muestreo en los diferentes accesos durante un año natural. Y aquí tendríamos, ¿no?, puntos de origen mucho más detallados con código postal. Actividades que realizan, fundamental, porque sí hay una vinculación y eso se sigue estudiando, pero depende del tipo de actividad, es el tipo de perfil y comporta un tipo de afectación diferente, y el identificar qué tipos de actividades hacen. Nosotros aquí sí diferenciamos claramente, venimos del ámbito de la actividad física, el hecho de el romandre al lloc de arribada, que sería, me quedo en el área recreativa o acceso, que a veces hay, ¿no?, algunas infraestructuras que favorecen ese uso, pero después estaríamos el excursionismo y el paseo, que vemos que al final son muy similares, que lo podríamos decir que es el senderismo, pero nosotros lo diferenciamos en el tema de durada, de la duración de visita. Si la duración de visita es inferior a 1 hora, es paseo, porque es el típico que voy a un ritmo mucho más suave, que implica un consumo energético inferior, unos beneficios físicos diferentes, o el excursionismo. A nivel del uso se podrían juntar, ¿no?, si vamos a impactos y temas así. Tenemos el montañismo, que ahí es cuando hay ascensión de una cima. Básicamente, si llego a una cima, cambié de actividad, aunque esté caminando, pero porque accedo generalmente a zonas más frágiles. Mountain bike, que generalmente está más reducido en los parques, y 4x4, por ejemplo, que sería el Valle del Silencio, ¿no? Este valle de Bonabé tenía un uso elevado de uso. También un aspecto, entre los muchos, 4 cosas puse, pero un aspecto que también en un momento empezamos a valorar y y es algo que no es complicado de hacerlo y interesa mucho a los parques, que es el impacto económico que genera ese uso en el territorio, y básicamente impacto económico directo, ¿eh? Nosotros no somos de economía, pero es decir, cuánto gasta la gente que usa el territorio, y como sabemos cuántas personas van al territorio, podemos decir cuál es el impacto que genera ese uso en beneficio, en temas de comida, alojamiento, o sea, restauración, alojamiento, consumo de servicios o compra de productos locales. Con la puntualización de que ese gasto que yo puedo hacer está ponderado en función de mi motivación. Una de las preguntas que hacemos nosotros es qué tan importante es la visita al espacio. Podés estar ahí, visitar un espacio porque estás de paso, o fui porque quiero ir al Parque Natural del Alt Pirineu. Entonces, si mi motivación es 5, todo el dinero que gasté fue gracias al parque. Si mi motivación es 1, pues será el 10% de ese dinero, porque fue casual. El parque contribuye, pero no es el único foco de atracción. Entonces aquí, por ejemplo, podemos dar a valores económicos de 14 millones de euros, que es lo que deja en un año ese atractivo, ¿no? Realmente ahora nos estamos encontrando con cifras muy, muy elevadas. Aquí este parque tiene una afluencia de unos 300.000 visitantes, pero en el último parque que estamos ahora cerrando, estamos llegando, y no es un parque periurbano, que sería Collserola, que tiene 5 millones de visitas, sino aproximándonos a 1 millón, ¿no? Entonces este valor, evidentemente el gasto medio pareciera que no es mucho, pero son números bastante importantes. Aquí tendríamos afluencia y frecuentación. Afluencia es la distribución de la afluencia en el tiempo, y lo importante, hay parques, la mayoría, ¿no?, hacen que hacen el pico, la típica afluencia que es estacional en el verano en parques de montaña, que también se coincide con algunos de playa, pero lo importante es la secuencia durante el tiempo, ¿no? Y aquí tenemos el pico más alto, evidentemente, fue el COVID.
Y la tendencia es que se volvió al punto de origen, pero desde el primer estudio al último estudio, aquí tenemos el año 94, 2024 y estamos con el 2025 ahora los datos, pero son 326.000 visitantes, pero hubo un incremento del 74%. Con el tema que en algunas zonas es incluso más, o sea, como son como diferentes parques en un parque, ¿no? Esta sería una distribución por los accesos, que también vemos esa variabilidad aquí con menos tiempo para que sea más visual, la variabilidad del 2017 al 2023 por los diferentes accesos del parque, cómo va variando y en que algunos se incrementan mucho, en otros disminuyen, pero vemos que los patrones de uso hay una variabilidad importante, por eso de ahí que decimos que dentro de un parque hay muchos parques. Y aquí tendríamos que para nosotros es relevante y vincula con lo que vosotros, la primera presentación es esa persona que entró por Fornet, que es un acceso, ¿qué itinerario hizo? ¿A dónde fue? Porque esa es la parte que es cuando la ordenación del uso del territorio no viene porque entre o no entre, que sí, sino cuando entra, ¿qué hace? Y aquí es donde nosotros podemos ver que esa detección de cambios de mayor penetración en el territorio porque la gente tiene más estado físico, aspira a más movimiento y entra a zonas que antes no se accedía, ¿no? Entonces tenemos aquí está la Farga y Fornet, que serían dos accesos importantes del parque, ¿no? Y tenemos la lista de todos los itinerarios, que fíjense que al último sale un AL3, en este caso, y es que nosotros hacemos un inventario de todas las encuestas, toda la gente que entra, qué itinerario hace, y también eso nos ayuda a ver que si la gente está yendo donde el parque quiere que es el mapa guía, ¿no? El mapa guía te hace la oferta de itinerarios y cómo se utiliza. Y eso nos da este dato, que es el que nosotros, que es básico, o es un indicador para nosotros relevante en la gestión, que es de la oferta que hay, los itinerarios, depende del parque, pero son los 3 itinerarios más frecuentados, qué concentración de uso tienen. Es decir, un acceso que tiene 15 posibilidades de itinerarios, los 3 itinerarios más frecuentados, por ejemplo en San Joan, concentran el 72% del uso. O otro, por ejemplo, de Civis, que sería el que está más arriba, concentra solamente el 25%. Eso me habla de una concentración, dispersión de uso diferente que realmente me requiere de unas herramientas de gestión diferentes. Si yo tengo la gente el mismo itinerario, controlo, vigilo y canalizo, pero si lo tengo muy disperso, es más complejo. O no, depende de los intereses de gestión, qué especies tengo prioritarias, etcétera, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, aquí podemos ver una evolución que también en la línea de los resultados que presentaron allá, lo que serían las observaciones y sugerencias, que es la pregunta abierta, que es el pulso realmente del sentir del visitante en el espacio, de qué se queja, qué no le gusta, ¿no? Y no es que lo que no le gusta hay que ir corriendo a solucionarlo, sino quizás hay que ir corriendo a educarlo. Una papelera no hace falta en un espacio natural protegido, no tiene que haber, ¿por qué no? Lo que pasa es que es más cómodo, pero no te estoy educando para cuando vas a otro lugar que no está una vigilancia, te acostumbres a que si vas con tu mochila, te volvés con la mochila cargada con tus residuos, ¿no? Entonces, salen cuestiones de estas, o siempre se ve, ayer comentaban que la señalización es un tema de queja, siempre va a ser un tema de queja, pero en dos sentidos, está muy señalizado o me perdí. Estamos hablando de perfil de gente diferente que utiliza formas de acceder al territorio diferentes y entonces ese equilibrio, que salga una queja, no, bueno, no hay que ir corriendo a señalizar más, no, hay que entender que quizás me está hablando de un tipo de usuario menos preparado, menos formado, con menos conocimiento del territorio, que se pierde más porque no tiene esa costumbre, ¿no? Si vamos más gente a acceder al medio natural, los mapas, poca gente sabe interpretar. Y si a los mapas los ponemos justo al revés de cómo está el territorio, que pasa mucho, pues 3 veces más difícil de interpretar, ¿no? Y pasando a lo que sería la capacidad de carga que hacemos, nosotros básicamente un compañero mío presentó ayer en uno de los talleres, capacidad de carga, nos basamos en la metodología Cifuentes, que es una modelización de cómo yo hago el cálculo y cómo estos aspectos, muchos de los que dije que son input, los vas objetivando y en una matriz de datos ¿no? Lo cuantificás para dar un resultado. ¿Qué es modelizable? Que mañana la situación cambia, que aparece algo que es mayor percepción de masificación o problemas de conservación de una especie nueva o de una que está más en peligro, que hay un conflicto, se va modelizando. Básicamente parte de 3 conceptos. Carga física, que es si esta sala la llenáramos, tenemos 100 sillas, pues 100 personas entran, si el principio es que cada persona tiene que estar sentada. La real sería que esa situación que damos por hecho no sea así y viene bien explicar cuando era el COVID teníamos que usar
sentarnos con una silla de por medio, pues se reduce a 50, porque es una situación real que pasa y que nos condiciona ese máximo. Y después la efectiva podría ser que no, es que aparte yo puedo usar mascarillas y pongo un desinfectante y lo que sea, y nos sentamos 2 por sillas. O nos sentamos 1 por sillas porque puse recursos para evitar esa situación real que me está condicionando. Es un principio filosófico que a nosotros nos pareció, después de valorar diferentes metodologías, la que nos gustó más, o vimos más modelizable y aplicable, y la trabajamos básicamente con entrar los datos, estos datos objetivados, que sería lo que tenemos aquí, el clima, temas de conservación, temas de uso, de percepción social, no solo del visitante, sino de la población local, etcétera. Entonces lo que hacemos es, modelizarlo, y en algún parque hay 8 factores, en otro hay 5, en otro hay 12, depende de la complejidad, los usos que hay, etcétera. Y vamos aquí, que sería un ejemplo, que es, si yo tengo en un parque y doy por hecho que los días de lluvia la gente no va, pues de los 365 días al año sacamos una estadística de los días de lluvia los últimos 10 años, nos dice que en esa zona llueven 35 días. Pues no son 365 días, o sea, no hay tantas sillas, diríamos, hay menos, porque hay días que llueve y no puede ir gente. Entonces sería, eso reduce, cuanto más el valor que reduce, el 0,90, es el que se aplica después en el macro Excel. Hablamos hoy a la mañana que, claro, esto aquí, cuando llueve nos quedamos en casa, pero si nos vamos al norte de Europa, cuando llueve salgo igual como si no pasara nada. Pues quizá este factor no tendría sentido, ¿no? Entonces esa adaptación al territorio es muy relevante. Esto sería un resultado que tenemos. Generalmente esta metodología se aplicaba sobre un itinerario. Este es el itinerario que puedo hacer. Pueden pasar 100 personas al día y se acabó. Nosotros, como nos gusta divertirnos, lo hacemos por valles. Y claro, eso tenés que decir, eso estamos hablando de una red de senderos y da una complejidad muy importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sectorizar esa red de senderos, generalmente vinculada a las zonas de aparcamiento, que en el caso de la Pica de Stats teníamos 4 aparcamientos, están sectorizados en función de eso. Y aquí tenemos un ejemplo que sería, que tampoco se hacía, y eso lo hacemos nosotros, porque tenemos, como venimos trabajando al inicio, sacamos la foto, sabemos la evolución, es que podemos tener el resultado de la línea azul, es cuánta gente está yendo al territorio, y la línea roja es cuánta gente debería ir. Claro, y aquí, ¿qué nos muestra? Que aquí tenemos un problema, sobre todo durante los meses de verano, que estamos duplicando o cuadruplicando en ese momento, en el momento inicial, la afluencia de la zona, ¿vale? O en el otro valle, que era el Valle del Silencio, tenemos una realidad diferente también, pero tenemos lo mismo, ¿no? Aquí tenemos una complejidad que se daba en este valle, es que hay una confluencia de usos 4x4, bicicleta, caminando, que hace que aparte entran otros indicadores, que es cómo compatibilizo el uso, qué distancia pongo entre personas para mantener la seguridad, etcétera. Y aquí tenemos lo que sería otro ejemplo, que tenemos la línea verde, que sería la afluencia, y la roja, que es la capacidad de carga, que también da valores, y lo que pasa, porque después ahora voy a mostrar, si haces un seguimiento con la ordenación, lo que se hace es como reorganizar, y al final pasa que estas líneas se juntan más, se alinean, ¿no? Se están, y no hablamos que cuando vamos a hacer una ordenación del territorio es que vamos a estar los 365 días del año ordenando, sino que el planteamiento es la acción en bisturí, son este mes o este fin de semana o este periodo de tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, lo que dije al principio es no solamente, bueno, ya tenemos la capacidad de carga, la dejamos y después nos cuentan qué tal le fue y vamos a contar lo que hicimos en Forum, sino qué pasa en el territorio, el seguimiento. El seguimiento, ¿por qué? Porque hay una parte de social, que es evidentemente el ordenar un uso, cobrar un parking de, por más que sean 5 euros, socialmente no lo tenemos aceptado, aunque en Barcelona vamos a pagar un parking de 35 o voy en determinadas situaciones en un museo voy a pagar, en el medio natural nosotros no tenemos esa percepción, entonces es un cambio social muy relevante y hay que acompañarlo muy bien y hay que entender cómo se produce esa evolución o qué beneficios o qué perjuicios da para ir haciéndolo mejor, básicamente, ¿no? Entonces hacemos, básicamente, el indicador que mejora es que nosotros habíamos preguntado en el momento antes de implementar la ordenación, cuál era la percepción del visitante sobre la masificación de la zona, y el valor era un 30%, que es mucho, es el límite de cuando ya tengo que empezar a ordenar. Y después esto se hizo al año de la
de la implementación y ese 30% baja un 17%. Es decir, la ordenación del uso beneficia a una experiencia recreativa superior el que accede. Pero también diríamos que aquí pasaba, y en este valle pasaba, que la gente accedía sin saber si va a tener parking. Y llegar a la zona de parking para ascender a la cima son 1 hora de pista, que ahora se asfaltó con el dinero que se fue recolectando con el parking de los 5 euros. Pero en ese momento 1 hora de pista era claro, si yo llegaba y no tenía parking, ¿qué iba a hacer? ¿Me iba a bajar la pista? No, iba a aparcar el coche donde me entrara. Lo cual había un problema de seguridad en el caso de evacuación, en temas de comportamiento ya cualquier cosa vale aquí. Hay como un ideario que si ves basura, tiro más basura, ¿no? Si veo un coche en cualquier lado, pues aparco en cualquier lado. Entonces, esto es, se produce una ordenación del uso, una mejora de percepción y después también es el sistema que se pone de control, que en este caso no era una barrera, era una persona que informaba, una persona que vigilaba y veía si el ticket estaba puesto en la reserva, o sea, como una manera no muy impositiva. Cuando ponemos la barrera es más agresiva, perceptualmente da más conflicto, pero bueno, también tener una persona ahí cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, sería el seguimiento, ¿no? Uno de los ejemplos, hicimos mucho más datos porque hicimos informes de seguimiento y estudios en cuentas, etcétera, pero aquí les muestro esto que sería ese seguimiento posterior a un ordenamiento activo que les decimos en el territorio, ¿no? Entonces, aquí estaría el ejemplo de la ordenación. Tenemos los diferentes parkings, La Farga, Pla de la Selva, Ixeus y La Molinaza. La Molinaza es el que da el acceso a la pica. La información y la regulación que solamente se hace, o muchamente se hace, porque son muchos días, del 21 de junio al 11 de septiembre, es cuando ese acceso está ordenado. ¿Qué está pasando en la afluencia? Que la gente utiliza más y hace más ascensión encima hasta que no llueve, se desplaza un poco. ¿Por qué? Porque no quiero pagar o porque ya se autoorganiza, ¿no? Un poco el uso. Hay como desplazamientos de afluencia en el tiempo. Esto sería como para cerrar, que dije, bueno, y eso es, ¿no? Hacer la validación. Claro, la validación es probarlo en un contexto diferente. Esta teoría muy bien en un valle, pero ¿qué pasa si lo pongo en la playa? ¿O qué pasa si lo llevo a un parque periurbano? ¿No? Entonces, aquí hay algunos ejemplos de trabajos que fuimos haciendo, que se podría ver, esta es la lista de parques, pero aquí tenemos, por ejemplo, y no parques, porque también hicimos en Ciurana, que sería en un sentido fue la escalada, en un parque el tema de presión o de gestión complicada era la escalada en Montsant, o por ejemplo en San Llorenç de Munt, que es un parque periurbano, o aquí no está la portada, pero en el Delta del Ebro también, ¿no? Y que ahora estamos cerrando un estudio de capacidad de carga. Es decir, ir probando esta filosofía, cómo se adapta y qué esfuerzo es adaptarla, porque realmente a veces, como bueno, todos los que hacemos ciencia sabéis que de lo que te imaginas a lo que pasa, a veces te hay un salto importante y cómo sos capaz de reconducir o cómo la ves venir y puedes recoger el dato o el dato que está pululando por ahí lo sistematizo y lo convierto en una información valiosa, ¿no? Y con esto las conclusiones serían, creo que no son nuevas, ya se hablaron ayer y salieron en la compartir, es la importancia del sistema de seguimiento. Nosotros básicos no es importante solo la foto, sino qué pasa con esa foto a través del tiempo. La información como base en la toma de decisiones, que sea objetiva y fiable, y si aparte las partes implicadas, las federaciones, los usuarios, los visitantes, no solo los visitantes, sino la población local, la parte de restauración participa en ese proceso, también lo vas validando porque lo haces mejor, y la importancia de incluir los agentes implicados del proceso, ¿no? Nosotros, no siempre porque lo impliques no quiere decir que no va a haber conflictos, ¿eh? O sea, eso, participación soluciona todo. No, la participación no soluciona todo. La participación te ayuda a que el informe o la propuesta no quede en un cajón, que no se bloquee o que haya una educación y un aprendizaje a las necesidades de ponerme los zapatos del otro porque mi idea es buena, lo que yo quiero está bien, pero el otro quiere otra cosa. Y esa necesidad es un trabajo, bueno, social importante y que genera conflictos, evidentemente, y siempre es, bueno, un proceso de aprendizaje constante y de voluntades. Y a veces la voluntad funciona y a veces no es el momento y será en otro momento. Y esto sería la presentación. Sí, pero bueno, como la otra duró menos, hay tiempo. ¿Preguntas?
Sí. Vale, digo, seguro que sí. Hola, soc la Berta del Servei d'Educació Ambiental y Ús Públic de la Generalitat. Has comentado, creo, quizás no lo he escuchado bien, que cuando la percepción de masificación era un 30%, ya era como un punto de hay que gestionar. ¿Lo podrías? ¿Cómo llegáis a este 30%? ¿Por qué? Básicamente, a ver, es un dato como cuando decimos una tendencia de uso, todo y que esa percepción de masificación, aquí se está explicando un parque de montaña, pero si vamos a Collserola, la percepción de masificación, el 30% de masificación no tiene que ver nada con el 30% de la ruta de estar, porque el de Collserola va ahí y se acostumbró a estar amontonado en Barcelona, pues si veo mucha gente, ¿qué voy a hacer? Estoy en Barcelona. No es lo mismo, ¿no? Entonces, es una tendencia. Ay, perdón. Ay, vale, gracias, que veía ahí señales y no. Es una tendencia que nosotros es una cuestión que empieza a haber cambios de comportamiento, que la gente ya ahí decide no ir, o que cuando va, por ejemplo, se generan esas, si vamos, hablamos con CIMA, un momento, ¿no? Porque el momento de ascensión puede ser, se concentra en un momento del año, entonces ya eso te ocasiona esa situación crítica. Podríamos discutir que el 50% va bien, para el medio no va bien. Porque cuando hay mucha gente, mi comportamiento es que me voy por la senda alternativa, uno grita, yo también grito, o sea, no llama a lo que nosotros entendemos que es el comportamiento en el medio natural. Y después esta idea lo sacamos y quizás aquí el culpable puede estar, porque el profesor que está invitado aquí, que vino a visitarnos, es de playas también. En la percepción de playas, que Carlos es especialista en temas de playas, el 30% es cuando se considera que esa percepción supera, es cuando ya es necesario ir a actuar en no vale todo, no entre todo el que quiera, o ir a gestionar, que no quiere decir cierro la puerta, que aquí entraríamos en lo que son formas de gestionar que tenemos en la teoría, ¿no? Las hard, que sería pongo un parking y aquí no entras, o si entras pagás por el servicio, que sobre todo lo importante es que después repercute en una mejora del entorno, no estás pagando por usar el medio, que ese es el primer concepto que es erróneo. Estás pagando por un servicio que se te da en la visitación al espacio, poner en valor eso, y por otro lado está el tema de esa parte de gestión de uso, tenés la soft, que es te educo, te explico la papelera, aquí no. ¿Por qué? Porque a vos te va muy bien, pero después si no la recojo la noche y viene un animalito y la saca, queda tirada, y si sale y viene el viento, se la lleva. Y después a mí me cuesta mucho trabajo ir a buscarla. Eso que parece tan tonto y tan básico, y nosotros que hacemos muchísimas encuestas y hablamos con muchísima gente, no es tan tonto y tan básico. Hay gente que nunca hizo esa reflexión. Y cuando la hace, dice, ah, bueno, vale, y la deja de pedir, ¿no? O te dice, no, no, porque yo quiero, también. Pero la idea es que entiende que, bueno, la mochila la traje, me vuelvo con la mochila con algo, ¿no? Y entonces la soft y la hard, también salió en una conversación en un taller de ayer, es la importante. Si puedo, evito la dura, evito regular, es que es mejor, pero a veces hace falta, ¿no? Hace falta y cómo explico que hace falta, cómo llego a un consenso que hace falta y cómo vigilo que eso realmente hace falta, también. Hola. Bueno, una pregunta. Jo coneixia, bueno, nosaltres coneixíem els estudis que fèieu el 2011 allà, i nosaltres venim de, bueno, jo vinc del sector de turisme i vam quedar al·lucinats de la quantitat d'informació que teníeu en un parc tan ampli com és el Parc Natural de l'Alt Pirineu. I totes aquestes enquestes en tants de llocs, com us ho feu? Vull dir, perquè tireu de personal de les pròpies, jo què sé, escoles o universitats properes, perquè això és el que em sembla molt més complicat. Vull dir, en temes d'encosta, per exemple, es fan enquestes que la Universitat de Girona fa, per exemple, l'Estartit cada 4 anys i tal, però bueno, la gent més o menys està concentrada i ja és molt dificultós, però en el cas vostre, com s'explica com es podria fer, no? Perquè és molt important. Com fem? Porque el tema es, estos estudios son complejísimos. O sea, estoy hablando que en un Collserola éramos un equipo de 36 personas en un día recogiendo encuestas en todo el parque o contando gente. Pues la encuesta buscas puntos icónicos, pero ojo que ahí sesgás también la muestra. O sea,
tenés que ir al territorio, tenés que hacerte un montón de encuestas, cuesta muchísimo esfuerzo, cansa un montón y es la única forma de hacerlo. O sea, a nosotros nos encantaría decir, con una Strava y con eso saco los datos. Y vamos probando otros sistemas, pero ¿qué tenemos? Trabajar, motivar a la gente que trabaja, que tenemos, por ejemplo, una alumna de Largi, que acaba de taller de carrera y se va sumando a ayudar y entiende y le gusta, y bueno, gente motivada, comprometida, evidentemente cobrando, regalando nada, pero no pagando lo que cuesta hacerlo, ¿eh? O sea, tiramos de compromiso a lo que hacemos, empezando por los que llevamos el equipo. Yo ya venía a ver 7.000 encuestas en mi cabeza, haciendo eso, pero es lo que hace falta, o sea, y es costoso, necesitas estar en el terreno de campo, intentamos ir, sobre todo estandarizar por experiencia, ¿sabes? Aleatorio los fines de semana que voy, el horario que hago, la gente que se dispone, temas de seguridad. Por ejemplo, en el Alt Pirineo tuvimos un problema con el acceso a Tor, una situación bastante compleja, porque claro, nos ponemos en el medio del campo una persona sola haciendo encuestas. Bueno, implica una seguridad también y todo eso, pero nosotros ¿cómo lo hacemos? Con motivación y esfuerzo. Y ya está. Y yo siempre digo, están en periodo de extinción estos proyectos porque bueno, cuesta. Es muchísimo esfuerzo. Sí que decir que ahora con los informadores ambientales, los proyectos, ¿no? Este sistema que tienen en Cataluña y grupos como informadores, ¿no? Que son de informadores locales, o sea, empresas que trabajan en el territorio y que acompañan al parque en temas de información, ahora están asumiendo esa parte, nos están ayudando. Porque el complejo también es que nosotros tenemos que irnos de Lleida y eso implica un coste carísimo y una contaminación y también que va un poco en contra. Y en el Alt Pirineo, el primer estudio, que ahí estaba yo sola, contraté a gente de la zona. O sea, hicimos una captación de gente que trabajaba, estudiantes, gente de hoteles, taxistas, que nos apoyaron en el trabajo, que es lo ideal, ¿no? Pero tenés que formarlos, tenés que entender muy bien lo que hacen, tenés que motivarlos, tenés que estar por ahí dando vueltas para ver que se haga bien y sí. Última intervención aquí y ya pasaremos a la sala. Hola, buenos días, gracias por la presentación, muy interesante. Yo solo una pequeña pregunta. Cuando habláis de visitantes locales, que quizá lo habéis dicho, ¿qué data pilláis? Es decir, visitantes de municipios que están dentro del parque o alguien de SOR también se lo considera local o... Cuando hablamos de locales es la gente que está tocando el parque, o sea, son los municipios que son donde el parque está ubicado. Cuando hablamos de local, el local no es el nacional, no es el regional, no es el de Cataluña, el local es, por ejemplo, ¿no? Que ayer hablamos de la escalada del Margalef, sí. El local es el que vive en Margalef. Vale. Si yo vengo de Lleida, no soy local. Incluso te diría que está el tema del local, que se podría, nosotros cuando hacemos las encuestas y contamos esa encuesta corta, ¿no? Que contamos toda la gente que pasa, lo registramos. Si es el uso local, que hago ganadería, que voy a juntar leña, también es un uso local, no solamente de visitación, sino de uso del territorio, y es el concepto local. Sí, sí, sí. Vale, ok. No, lo decía por eso, porque mucha gente más abajo, tipo Sort o bueno, o Yagussi incluso, que tiene un uso local, ¿no? También como ganadería o caza o lo que sea, ¿no? Sí, sí, no, lo tenemos en cuenta. Cuando hablamos de local está, porque hay la diferenciación de dónde eres, si sos de la zona, tu municipio es del parque, y después qué actividad haces, y ahí ya tenemos el valor de, porque ojo que hay parques que donde está el contador hay que filtrar, porque el sistema, esto lo expliqué y termino, es, claro, el hacer la ficha corta, tenés un dato que te dice qué tanto por ciento pasa por esa zona, qué dice porcentaje, quién es visitante, y sobre todo lo más difícil es los contadores, que vos tenés un contador puesto en un acceso, y el Alt Pirineo, por ejemplo, tiene un comportamiento de travesía, que puede entrar por una zona, muchos parques. Entonces, el dato relevante es que el contador que es tonto y cuenta ahí lo que cuenta, es decirle, no, estas no son personas, o esta la tenés que multiplicar, dividir, no la dividas, o la divido por 2, o no la divido por 2 en función del uso, para que si yo paso por ahí, no me divida, o me divide en función de qué itinerario hice, ¿no? Y ese es el trabajo de filtraje, que, bueno, que creo que mi compañero explicó ayer, pero es la parte de juntar todo ese dato de encuesta, con el dato de la encuesta pequeña, se le da, cuando decimos nosotros, ¿no? Que le ponéis inteligencia al contador, que es tonto, y claro, toda esa parte entra cuando es un uso que no es de visitación, no es turístico, sino un uso local de aprovechamiento del territorio. Molt bé, doncs passarem a la següent. Espero.